Hola, hola, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos una vez más a su canal Camino a la Fe, trayendo una tercera enseñanza de esta serie que estamos hablando de la vida del profeta Samuel. Estamos viendo desde su formación en el templo, su crecimiento exterior, hasta el momento glorioso donde Dios se revela y lo establece como profeta. Ya en temas pasados vimos el Dios que adoramos pero aún no conocemos. Cuando Dios responde al clamor que nadie más oye. Y hoy en día vamos a estar hablando bajo el tema servir a Dios sin conocerlo verdaderamente. Espero que tengas tu corazón abierto a escuchar la palabra del Señor. Espero que sea de edificación esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón compartir con cada uno de ustedes, y espero también que el Espíritu Santo de Dios me llene de su gracia para yo poder así compartir su palabra con seguridad, con denuedo, su palabra que es vida, que es verdad, su palabra que transforma, que su palabra es la que nos restaura, y espero que sea de bendición. Y vamos a entrar al tema: servir a Dios sin conocerlo verdaderamente. Muchas de las veces cuando llegamos a una congregación nos inclinamos en querer servir, en querer ayudar, en querer apoyar, y pensamos que eso es todo y que con eso basta, pero no. La palabra del Señor dice que busquemos el rostro de Dios, que queramos conocerlo verdaderamente, que queramos entender, que queramos escudriñar su palabra, que queramos tener esa intimidad profunda con Él a través de la oración. Y no tan solamente servir en una congregación, limpiando, tal vez en algún ministerio, pero eso no es suficiente, porque cuando nos enfocamos en eso, dejamos de lejos de buscar de Dios. Y esto es un peligro espiritual, donde se prioriza la actividad, el activismo humano o el reconocimiento personal sobre nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros buscamos esos aplausos, ese reconocimiento de otras personas, no estamos haciendo las cosas para Dios. Aparentemente sí, pero nuestro corazón, yo creo que uno se da cuenta si verdaderamente está sirviendo a Dios o está sirviendo a las personas. Entonces es ahí cuando nosotros empezamos a hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Y cuando hacemos el servicio en la iglesia es hacer las cosas bajo nuestras propias fuerzas, queriendo tener reconocimiento, aplausos, agradecimiento, y eso no es así. Entonces esto carece de impacto espiritual genuino y se asemeja al trabajo vano, no al servicio diseñado por Dios. El verdadero servicio nace del amor y conocimiento de Dios, no de la obligación o el rendimiento. Cuando hacemos esto con nuestras propias fuerzas, eso no va para ningún lado, porque nos enfocamos en eso. Y esto es un peligro tan sutil de la vida espiritual, donde se confunde la cercanía con conocimiento. El estar cerca, el estar siempre metido en la iglesia, el estar haciendo cosas, no significa que estamos obteniendo el conocimiento verdadero de Dios. El peligro de servir a Dios sin Dios. Es decir, que estamos sirviendo aparentemente a Dios, pero Dios no está en eso que nosotros estamos haciendo. Y esto se produce cuando el servicio y actividades se convierten en una rutina o en una búsqueda de reconocimiento personal, vaciando la acción de su propósito divino. El profeta Samuel, bueno, en ese entonces todavía no era profeta, dice: Samuel creció en la casa de Dios, sirviendo en el templo, rodeado de sacrificios, rituales y actividades sagradas. Pero la escritura declara algo impactante. En 1 Samuel, capítulo 3, versículo 7. Vamos a la escritura en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 7. La palabra del Señor nos revela y dice la palabra de nuestro buen Dios: y Samuel no había conocido aún a Dios, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Esto nos enseña que se puede servir a Dios sin conocerlo íntimamente. Aún de la inexperiencia de Samuel aprendemos la necesidad de cultivar una relación personal para reconocer la voz divina, discernir la guía de Dios en medio del bullicio
y mantener un corazón dispuesto y obediente, incluso cuando seamos jóvenes o nuevos creyentes. Samuel trabajaba en el templo, pero no conocía a Dios personalmente. Esto nos enseña que podemos estar involucrados en actividades religiosas o ayudas sin tener una verdadera relación personal con Dios. La rutina no sustituye la relación con nuestro Creador. Aprender a reconocer su voz. Es posible escuchar a Dios, pero no identificar que es Él quien te habla, confundiéndola con tu propia conciencia o pensamientos. Esto implica que necesitamos tiempo, paciencia y estudio de su palabra para familiarizarnos con su guía. Tener un corazón enseñable. A pesar de su inexperiencia, Samuel tenía la disposición correcta para aprender y obedecer, la humildad para preguntar y aprender de otros es fundamental para crecer espiritualmente. Y ejemplos de tener un corazón enseñable se caracteriza por la humanidad, la disposición a aprender de Dios, aceptar la corrección, ejemplificando en figuras como Moisés. Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 90. Vamos a Salmos, capítulo 90, versículo 12. Versículo 12, la palabra del Señor nos dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, tener esa humildad de reconocer que nosotros no sabemos todo, que nosotros necesitamos aprender día con día. Y dice, aquí este Salmos dice, para que traigamos al corazón sabiduría. Y esa sabiduría viene de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener esa humildad de reconocer que necesitamos aprender aún más, y podemos aprender también de otras personas, de los líderes. Podemos aprender escudriñando la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo, el que nos enseña y nos lleva a toda la verdad. Y dice que Moisés mostró un corazón enseñable al buscar la sabiduría divina constantemente, pidiendo a Dios que le enseñara a contar bien sus días para tener un corazón sabio. Y esto es lo que nosotros necesitamos también. Y vamos a ver otro ejemplo en Lucas capítulo 10, versículo 39. Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 39. La palabra del Señor nos dice: este pasaje está hablando de María, la hermana de Marta y Lázaro. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Qué nos está diciendo esto? Que María, postrada a los pies de Jesús, oía atentamente su palabra. Eso es venir a las Escrituras y venir y aprender de lo que Dios quiere enseñarnos. Esta mujer se sentó a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas, demostrando una actitud de discipulado y hambre por la palabra sobre las distinciones, escogiendo la mejor parte. Así nosotros tenemos que escoger la mejor parte, buscar las enseñanzas, buscar en su palabra. Y tenemos otro ejemplo también en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 24 al 26. El libro de Hechos, capítulo 18, 24 al 26. La palabra del Señor nos dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente los concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquilas, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Esta palabra nos dice que este hombre era poderoso en las Escrituras, era elocuente para hablar, pero aún así mostró humildad, porque dice que
Priscila y Aquila lo tomaron aparte y empezaron a exponerle más exactamente el camino de Dios. Y este hombre mostró ese corazón enseñable, ese corazón humilde al reconocer y aceptar la corrección que le estaban imponiendo Priscila y Aquila. Y esto nos debe de llevar a nosotros también cuando otras personas se nos acerquen o nos quieran corregir, aceptar la corrección. Ver, ¿verdad?, que nosotros no lo sabemos todo, reconocer eso y aceptar, ¿verdad? Y también tengo otro ejemplo en Salmos capítulo 25. Vamos al libro de Salmos capítulo 25, versículos 12 y 13. La palabra de nuestro Dios nos dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. A menudo pedía a Dios que le enseñara sus caminos y sendas, reconociendo su necesidad de guía divina. Todos tenemos necesidad de una guía divina día con día. Reconocer y pedir a Dios que nos enseñe, que nos muestre, que nos dé sabiduría para así poder para así poder guiarnos hacia Él. Necesitamos tener la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y también quiero compartir otro ejemplo aquí en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12 al 13. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 3, 12 y 13. La palabra del Señor nos dice: y esto es al apóstol Pablo reconociendo, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Incluso el apóstol Pablo, al final de su ministerio, mantuvo un espíritu enseñable, afirmando que no había alcanzado la perfección, sino que seguía prosiguiendo y aprendiendo de Cristo. El caminar en Dios no es que lo vamos a alcanzar todo ni que vamos a conocerlo todo. Es reconocer que necesitamos cada día más y más y más de nuestro Dios. Y estos ejemplos nos demuestran que tener un corazón enseñable implica ser sumisos, moldeable como el barro y dispuestos a cambiar la propia perspectiva por la verdad de la palabra de Dios. Tener un corazón enseñable. A pesar de su inexperiencia, Samuel tenía la disposición correcta para aprender y obedecer. La humildad para preguntar y aprender de otros es fundamental para crecer espiritualmente. Dios habla personalmente. Aunque Samuel no conocía al Señor, Dios se le reveló a él directamente. Esto nos enseña que Dios desea tener una relación personal directa con cada uno de nosotros y se tomará el tiempo para guiarnos sin importar nuestro nivel espiritual. Cuando Dios se tiene un corazón dispuesto para conocer al Creador. Tú tienes un corazón dispuesto para seguir aprendiendo, dejar que el Espíritu Santo te guíe. ¿Tienes un corazón humilde para reconocer que aún te falta mucho por aprender? Aleluya. La diferencia entre conocimiento intelectual y relacional se puede conocer sobre Dios sin conocer a Dios íntimamente. Servir requiere una relación personal, no solo conocimiento teológico. De lo contrario, se vuelve monótono y solo esperando reconocimiento del ser humano. También vamos a ir a 1 de Samuel capítulo 1 versículo 27 al 28. La palabra del Señor nos dice,
Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 27 y 28. La palabra de nuestro buen Dios nos dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Este pasaje está hablando de Ana. Ana, la mamá de Samuel, que fue y derramó su alma ante la presencia de nuestro Dios. Y Ana hizo una promesa. Y la promesa que Ana hizo, vamos a ver en el libro de Números, lo que dice la escritura en Números capítulo 6, versículo 1 al 8. Esta es la promesa que Dios le hizo a Ana. Dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello todo el tiempo que se apartare. Para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su madre, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Esta es la promesa que Ana le hizo a Dios en ese momento de aflicción, en ese profundo clamor donde ella le pidió un hijo a Dios y Dios se lo concedió, y ella hizo esa promesa y ella también cumplió y entregó su hijo a la dedicación en el templo. Voy a volver a leer Primera de Samuel 1, 27 y 28. La palabra del Señor nos dice, permítame. Aquí está diciendo esta palabra, dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días de su vida, que viva será de Jehová, y allí adoró a Jehová. Entonces ella hizo ese voto de nazareo, donde no se podía contaminar, no se podía cortar el pelo, no podía consumir ningún fruto de la vid, no podía tomar su vino, ni comer frutos, ni aún secos, ni el añejo. No podía consumir nada que viniera de la uva. Y tampoco podría contaminarse estando cerca de un cadáver. Tampoco podía cortarse el pelo. Y este voto lo hacían por cierto tiempo, pero Ana lo dedicó toda su vida. Todos los días que el niño viviera, estaría bajo ese voto. Entonces Samuel fue completamente dedicado a Dios. Desde su niño, al Señor desde niño, vivía donde estaba el arca, usaba vestiduras sacerdotales, ministraba bajo la autoridad del sacerdote Elí a los ojos de todos. Samuel era un niño ejemplar, espiritual y consagrado. Sin embargo, aún no conocía la voz de Dios. Ana cumplió su voto, reconociendo la soberanía de Dios. Y esta mujer hizo ese voto, hizo esa petición no de una forma egoísta, porque ella lo dedicó a Dios. Lo que tanto ella anhelaba, lo que ella más deseaba, se lo prometió a Dios, y ella cumplió, llevando a ese niño al templo. Esto, aunque Samuel dice que servía, ministraba bajo la autoridad del sacerdote Elí, usaba las vestiduras sagradas, pero aún así no conocía la voz de Dios.
Esto no es una acusación contra Samuel, es una advertencia para nosotros mismos. Podemos crecer en ambientes espirituales, participar en actividades ministeriales, cumplir funciones religiosas y aún así no haber tenido un encuentro personal y revelador con Dios. Y esto nos puede pasar a todos, así como el que inicia en el camino como el que ya tiene tiempo. Esto nos puede llegar a pasar. Esto es un peligro cuando nos desenfocamos de buscar la presencia de Dios. Cuando anhelamos querer conocer más y más a nuestro Dios, podemos estar en esto también. Es un grave peligro, un peligro espiritual en nuestras vidas. El servicio puede convertirse en un sustituto de la relación y la rutina espiritual. Puede apagarse la expectativa de la revelación de Dios porque nos mantenemos ocupados, entretenidos y nos desenfocamos. Samuel servía fielmente, pero su relación con Dios estaba mediada por otros. Conocía el templo, pero no la voz de Dios. Conocía los rituales, pero no la revelación de Dios. Conocía al sacerdote, pero no al Señor. En 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 26, vamos a ver qué nos dice las Escrituras. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 26. La palabra de nuestro buen Dios nos dice, lo estoy buscando. Aleluya. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. El texto dice que Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Esto revela que el proceso era legítimo. Dios estaba formando su carácter antes de revelarle su voz. Porque antes de confiarle su palabra, Dios empezó a formar su corazón. Y esto también aplica para nosotros. Antes de confiarnos su palabra, Dios forma nuestro corazón. Sin embargo, hay un contraste doloroso en este pasaje. Mientras Samuel crecía en obediencia, los hijos de Elí servían en el mismo templo, pero con corazones corruptos. Esto nos muestra que no es el lugar el que transforma, sino la actitud del corazón. Samuel no conocía aún a Dios, pero tenía algo fundamental. Tenía un corazón dispuesto y Dios puede revelarse a quien aún no sabe escuchar, pero desea obedecer. Esto es un llamado para examinarnos espiritualmente. Pregunta, ¿estoy sirviendo por costumbre o por amor? Otra pregunta, ¿conozco de Dios o conozco a Dios? ¿Mi fe depende de la experiencia de otros o de una relación personal? ¿Servimos a Dios por costumbre o estamos sirviendo por amor? Porque hemos entendido verdaderamente quién es Él. Conozco de Dios no es lo mismo conocer de Dios, que otros te hablen de su palabra, que te conozcas historias bíblicas, o conocer verdaderamente a Dios. Tener esa intimidad con Él. Tener esa relación con Él. O mi fe depende de la experiencia de otras personas, de lo que Dios ha hecho en la vida de alguien más, o depende de una relación personal con Él. El peligro no es comenzar sin conocer a Dios. El verdadero peligro es permanecer ahí sin buscarlo. Dios permitió que Samuel creciera en ese ambiente hasta el momento exacto en que su oído espiritual estaría listo para escuchar. Porque cuando llega el tiempo de la revelación, Dios rompe la rutina y llama por nombre. Cuando llega el tiempo de Dios para nuestras vidas, Él nos llamará por nuestro propio nombre. Así como lo hizo Samuel. Y Samuel aún no conocía la voz de Dios y pensó que era la voz del sacerdote Elí, sin poder comprender y entender que era la voz del Creador. Tal vez hoy tú también estás recibiendo
Tal vez tú también hoy estás sirviendo, pero anhelando algo más. Sientes que hay profundidad que aún no has experimentado. Este día es una invitación del Espíritu Santo a dejar de conformarte con el servicio externo y a desear la revelación interna. Porque el Dios no conocido desea darse a conocer. Te quiero hacer otra pregunta. ¿Estoy conformándome con servir a Dios sin buscar conocerlo y de manera personal y profunda? Una vez más, ¿estoy conformándome con servir a Dios sin buscar conocerlo de manera personal y profunda? ¿Qué estamos haciendo en este caminar? ¿Estamos sirviendo por una rutina o estamos sirviendo por amor a nuestro Dios? Conocemos de Dios, pero aún no conocemos a Dios. O mi fe depende de otras experiencias de alguien más o de una relación personal con Él. ¿Estoy conformándome con servir a Dios sin buscarlo verdaderamente? De una forma profunda. Que estas preguntas resuenen en nuestro interior. Analizarlas. Y que sea el Espíritu Santo revelando qué verdaderamente nosotros estamos haciendo. Y quiero terminar con una oración. Que este tema, que esta palabra traiga esa reflexión a nuestras vidas, que podamos analizar qué es verdaderamente lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a entrar en oración. Padre poderoso, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Santo, hoy reconozco que puedo estar cerca de las cosas sagradas y aún así necesitar conocerte más. No quiero conformarme con rutinas espirituales ni vivir de la fe de otros. Despierta en mí hambre de tu palabra, Señor. Hambre de tu presencia, Padre. Hambre de tu voz, Señor. Forma mi corazón, Señor Santo, y llámame al lugar donde ya no solo sirva, sino que te conozca verdaderamente, Padre. Anhelo conocerte más, Señor. Dame más sed y hambre de tu palabra, de tu presencia en mi vida, Señor. Poder llegar a esa profundidad, Padre. Poder llegar, Señor, a ese lugar secreto, Padre. Ese lugar donde tú y yo, Padre, podemos tener intimidad, Señor. Donde yo puedo hablar, Señor. Donde tú puedes revelarme, Señor, tu palabra, Padre. Donde tú te puedes mostrar, Señor. Moldea mi corazón, Padre. Que tenga un corazón enseñable, Padre, así como el de Moisés, Padre. Así como el de David, Señor. Así como el de María, Señor, que estaba postrada a los pies de tu amado Hijo Jesús, Padre. Revélate, Señor, a mi vida, Padre. Deseo conocerte más, Señor. Sé, Señor, que necesito mucho más de ti, Padre. Que necesito conocer mucho más de ti, Padre. Deseo aún más y más de ti, Padre. No me conformo, Señor Santo. Yo sé que hay mucho más, Señor, que puedo conocer y aprender de ti, Padre. Revélate, Padre. Muéstrate a nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor Santo, sea a ti la gloria y la honra, Señor. Porque tú eres, Padre, el único merecedor de toda alabanza, Señor, y toda exaltación, Señor. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús, Padre. Amén y amén, mi Dios.